Bueno, buenas tardes y bienvenidos. La reunión de hoy es para que platiquemos respecto a las actividades, tareas y proyectos a desarrollar en el segundo parcial. Eh, Sabemos que estamos en un periodo intensivo y aparte de eso virtual, por lo que requerimos estar en constante comunicación para poder sobrellevar cualquier problema que se presente. Entonces, el día de hoy vamos a discutir cuáles van a ser las actividades, proyectos y tareas a desarrollar para el segundo parcial. Ya hoy miércoles 15 tienen la entrega de la primera tarea, pero previo a hablar o empezar a hablar de eso, vamos a hablar del proyecto. Hace de un par de días, cuando establecimos la fecha de esta reunión, yo les pedí que revisaran el material e identificaran si tenían alguna duda o consulta. Entonces, quisiera que me digan quién de ustedes tiene alguna duda o consulta antes de empezar con las explicaciones de los proyectos, tareas y actividades. Ya saben que en cualquier momento pueden o levantar la mano, o escribir en el chat o simplemente habilitar el micrófono y preguntarme. Entonces siéntanse en libertad de utilizar cualquiera de estas estrategias. Entonces vamos a iniciar con hablando un poquito del proyecto. Para el proyecto 2 se les pide, tomando como referencia el ISO 27002-2013. Este es un PDF que van a encontrar en las carpetas en el apartado de ISO, que desarrollen una rúbrica que permita la evaluación de 14 dominios, 35 objetivos de control y 114 controles definidos en la norma. Esto viene a ser algo muy similar a un checklist. La idea de esto es que ustedes manejen o aprendan el concepto de interpretación de la norma. Aparte de eso, esto les va a servir como base para la clase de auditoría informática. En seguridad, ustedes aprenden a establecer o implementar contramedidas en función de una normativa, y en auditoría, teniendo la línea base que ustedes definen en seguridad informática, auditan la seguridad sobre estos elementos. Entonces nosotros vamos a trabajar con la norma o los controles de la norma ISO 27002. Se debe de brindar una solución técnica para cada uno de los 114 controles establecidos. Cuando veamos la hojita de Excel a donde está el ejemplo de qué es lo que tienen que hacer, vamos a profundizar un poquito en esto. Se debe ponderar cada uno de los 35 objetivos considerando las soluciones establecidas para cada uno de los 114 controles, y se debe de graficar los 14 dominios considerando los resultados obtenidos de los objetivos y controles. ¿A qué hace referencia esto? Si ustedes buscan en la carpeta o en las carpetas que componen el contenido del segundo parcial en la plataforma, van a encontrarse con la carpeta de ISO 27000. En ella se encuentra este documento. Este documento contiene un desglose de lo que son 14 dominios, que son los que están en letra azul, 35 objetivos que se encuentran en letra roja y los 114 controles que se encuentran con letra negra. Si son perceptivos, se darán cuenta de que algunos dominios únicamente cuentan con un objetivo. Sin embargo, otros dominios cuentan con 2 o más objetivos a cumplir. De igual manera, se darán cuenta de que cada objetivo o el cumplimiento de cada objetivo depende del cumplimiento de varios controles. Algunos objetivos tienen más controles que otros. En este caso, por ejemplo, si se fijan en el dominio políticas de seguridad, únicamente cuenta con un objetivo, que son directrices de la Dirección en Seguridad Informática, el cual debe de cumplir con 2 controles: manejar un conjunto de políticas para la seguridad de información y la revisión de las políticas para la seguridad de la información. Sin embargo, el siguiente dominio es aspectos organizativos de la seguridad de la información. Este segundo dominio cuenta con 2 objetivos: organización interna
y dispositivos para movilidad y teletrabajo. Al hablar de organización interna, para que se cumpla a cabalidad este objetivo, se deben de cumplir 6 controles: asignación de responsabilidades, segregación de tareas, contacto con las autoridades, contacto con grupos de interés y seguridad de la información. Mientras, para que se cumpla el 100% del segundo objetivo, únicamente necesitamos cumplir con dos controles, que son políticas de uso de dispositivos y teletrabajo. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, ingeniero. Muy bien. Entonces, ¿por qué necesitamos saber cómo se desglosa eso? El proyecto consiste en llevar a una hoja de Excel esos 14 dominios esos 14 dominios, 1, 2 y así sucesivamente, junto con sus objetivos y con sus controles. ¿De acuerdo? Vamos a tomar como referencia este de acá. Entonces, tenemos que para el cumplimiento de este dominio, si asumimos que el dominio cuesta 100 y tiene dos objetivos, el valor de cada uno de esos objetivos va a ser igual a 100 entre 2. Eso después ustedes lo pueden porcentuar. Entonces, si se cumple todo el primer objetivo más todo el segundo objetivo, se va a haber cumplido en un 100% ese dominio. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 controles. Por lo tanto, esto va a ser igual al valor de mi objetivo entre 5. Entre 5. Esto va a ser igual a esto. Pero en este caso, para el cumplimiento de este objetivo, necesitamos cumplir dos controles. Entonces, esto va a ser igual a 50 entre 2. 50 entre 2. Y este 50 va a ser igual a esto más esto. ¿Por qué es importante tener esa ponderación? Ok. Ustedes en la clase de seguridad o la clase de seguridad tiene como objetivo que ustedes aprendan los conceptos de evaluación de riesgos y tengan la capacidad de poder hacer contramedidas ante un incidente. En auditoría
van a evaluar la línea base que ustedes marcan en seguridad. Como ingenieros en sistemas, cuando son contratados por una empresa, ustedes deben de establecer la línea base para el sistema de gestión de seguridad de la empresa. Esto quiere decir que ustedes pueden empezar a implementar todos los controles que establecen una norma o un conjunto de buenas prácticas para que la empresa pueda estandarizar sus procesos u optar por un reconocimiento. Entonces, este proyecto me sirve como un checklist para poder evaluar ya sea una línea base y establecer cómo se encuentra la empresa cuando yo entro, o me sirve en la clase de auditoría para poder definir a nivel de auditor cuáles son las fortalezas y debilidades dentro de los dominios en el departamento de tecnologías de información que tiene esa empresa. Entonces ya en este punto yo me pregunto, por ejemplo, asignación de responsabilidades para la seguridad de información dentro de una empresa, ¿existe o no existe? Puedo hacer checkbox con unos y ceros nada más para definir si existe o no existe como un check, o puedo establecer valores intermedios. Por ejemplo, sí existe, pero a medias. Entonces puedo darle un 5. La segregación de tareas existe. Más o menos, en realidad todos los empleados de la empresa hacen de todo. Solamente le ponemos un 1. ¿Hay contacto con las autoridades? Sí, ellos pasan pendientes siempre. ¿Hay contacto con grupos de interés especial? No mucho, pero sí se ve la intención de que ocurra. Bueno, vamos a ponerle un 6. ¿La seguridad de la información se basa en gestión de proyectos? Sí, eso sí, lo trabajan muy bien. Entonces, si se fijan, al ponderar los controles, yo puedo tener un valor porcentual. Recuerden que esto, para dejarlo porcentual, se debe dividir entre 100 para poder definir o darle una ponderación al objetivo de organización interna, que es lo que ocurre con los dispositivos para movilidad y trabajo. ¿Existen políticas de uso de dispositivos de movilidad? Sí, sí existen y están implementadas. Ok, vamos a ponerle 25. ¿Existen políticas para el teletrabajo? Sí, pero no están completamente desarrolladas. Vamos a ponerle 15. Entonces, si ustedes se fijan, ya tengo una ponderación de 40 de 50 para dispositivos de movilidad de trabajo, una ponderación de 32 de 50 para organización interna, lo que equivaldría a una ponderación de 72 sobre 100 para este dominio. ¿Por qué es importante que nosotros hagamos eso para los 114 controles, y los 14 dominios? La idea es que nosotros generemos un diagrama de tela de araña que nos permita a tipo de dashboard poder identificar cuáles son los dominios con mayores fortalezas y los dominios que requieren de atención inmediata. Recuerden que la seguridad es un proceso, no un producto, y que cuando hablamos de sistemas de información hay diferentes eslabones. Entonces, el estándar ISO 27000 establece a través de la norma ISO 27002 14 eslabones, que son los 14 dominios de seguridad. Dependiendo de la empresa o las condiciones y contexto de la empresa, puede que se representen o tengan fortalezas en algunas áreas o debilidades en otras. Entonces, ¿por dónde comenzamos nuestro proceso de mejora? Para poder empezar ese proceso de mejora, debemos de comenzar evaluando o estableciendo esos controles. Entonces, en función del valor que yo obtenga del dominio, yo integro eso, lo pueden integrar en una tabla y graficarlo en un diagrama de tela de araña. Entonces, en este diagrama yo puedo identificar que este dominio y este dominio son los que salieron más bajos en las ponderaciones. Por lo tanto, cuando yo defina una estructura presupuestaria o defina una serie de procedimientos para poder mejorar o garantizar la seguridad dentro de la empresa, yo voy a abordar primero los puntos más débiles, porque una cadena siempre se rompe por su eslabón más débil. Yo voy a comenzar por estos puntos y fortaleciendo dependiendo de el programa que yo decida implementar
en mi sistema de gestión de seguridad informática. Ahora bien, y esto tiene que ver, lo vamos a discutir un poquito más adelante con las tareas, pero vamos a establecer lo que se denominan subcontroles. Por ejemplo, teletrabajo. ¿Qué es teletrabajo? Ahorita la mayoría de nosotros está haciendo teletrabajo porque realiza actividades de manera remota. Pero ¿en qué consiste el teletrabajo? Implementación de redes VPN, sistema seguro de contraseñas, por darles un ejemplo. Entonces, por ejemplo, ya sabemos que este control vale 25, pero para que se cumpla ese control deben de cumplirse estos dos subcontroles. Aquí es a donde entra el concepto de interpretación de la norma. Para mí, teletrabajo debe de comprender estos dos elementos. Probablemente para ustedes sea otra cosa, para la empresa sea otra cosa, pero ustedes deben de definir los elementos que componen ese constructo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si tenemos dos elementos que componen ese subcontrol, sería como que tuviera 25 entre 2. Puede ser igual a 25 entre 2 también. Y esto va a ser igual a la suma de esto más esto. Entonces, para que este control pueda estar evaluado, yo tengo que evaluar estos dos subcontroles. ¿Contamos con una VPN? Sí, no tenemos todos los controles, pero sí contamos con una VPN. Ah, bueno, le vamos a dar 10. ¿Contamos con contraseñas robustas? No, la verdad es que no contamos con contraseñas robustas, pero sí, las contraseñas son de por lo menos 5 caracteres. Ah, bueno, le vamos a poner 5. Entonces ya vemos cómo la ponderación de esos dos subcontroles le asigna un valor al control y que estos controles le asignan un valor al objetivo y que estos objetivos asignan un valor a mi dominio. Entonces esos resultados son los que yo evalúo. Recuerden que a diferencia de auditoría, en este punto ustedes deben de recurrir a todas las habilidades o todo el conocimiento aprendido dentro de la carrera para poder interpretar cada uno de esos controles y asignar subcontroles en los casos que sea necesario. Cabe mencionar que dependiendo del tamaño de la empresa, se requerirá de todos los controles o solo de algunos, se requerirá de todos los objetivos o solo algunos, se requerirá de todos los dominios o solo algunos. Sin embargo, para la clase y para fines educativos, se va a tener que trabajar con todos los controles, todos los objetivos y todos los dominios. Esta herramienta que ustedes van a desarrollar la pueden utilizar en auditoría para poder evaluar la fortaleza a nivel de cumplimiento de estándar en función de la norma ISO 27002 de cualquier departamento de tecnologías de información o cualquier empresa que haga uso de tecnologías de información. ¿Alguna duda hasta este punto? Sí, tenía una consulta, ingeniero. Dígame. Los valores que aparecen, que usted está colocando a la par de si cumplen o no cumplen, ¿en base a qué los haríamos? ¿Solo como un ejemplo, inventados o los que están a la par? Donde dice, por ejemplo, el dominio que cumple un 72% en el dominio. Los valores de... Sí, aquí, ajá. Aquí ustedes lo pueden hacer de diferentes maneras. Cabe mencionar que en la vida real, para poder asignar los valores a todos estos dominios, ustedes deben de hacer una entrevista con su jefe o con la persona que los contrate, porque no todas las empresas predominan ciertos dominios sobre otros y dependen de su rubro. No es lo mismo, por ejemplo, una empresa que se dedique a dar hosting o una empresa que tenga servicios de seguridad informática a un mercadito. Entonces se puede ponderar. Esto de acá queda a criterio personal de ustedes.
En este caso, yo les diría que podrían dejar una ponderación de nivel igual en cada uno de los dominios. Esto igual, en lugar de ser 100, 50, 10, 10, pueden pasarlo o trasladarlo a un simple checkbox de cumplimiento sí o no y establecer valores de criterio que les permitan a ustedes, en caso de que todos los cheques estén habilitados o que todo se cumpla a cabalidad, tener un 100% en este diagrama. La idea de esto es generar una noción a través de auditoría, por decirlo de alguna forma, o estableciendo una línea base para identificar cuáles son los puntos más débiles o cuáles son los eslabones más débiles en mi cadena. Entonces ahí ya quedaría a criterio de ustedes. Lo importante es el algoritmo. Yo aquí puedo ponderar de 1 a 1000, de 1 a 100, de 0 a 1, de 0 a 0.5. Lo importante es el algoritmo que ustedes generen o el proceso que ustedes generen de asignación para poder llegar a obtener este diagrama de acá. Pero tengo una duda. Cuando ya en el ámbito laboral, cuando una empresa se quiere certificar con las normas ISO, es decir, ¿hay algún como procedimiento o...? Sí, por supuesto. Cuando usted se quiere certificar con normas ISO, usted debe de contratar una empresa auditora. Pero la empresa auditora va a hacer algo muy similar a lo que nosotros estamos haciendo ahorita. Entonces, se va a auditar en función de estos 14 dominios. Okay. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que hacemos? Recuerden que esto depende del contexto. Por ejemplo, si yo les digo, tenemos que proteger la puerta de acceso a su casa, dependiendo de la capacidad económica de cada uno de nosotros, algunos podrán colocar un candado, ¿cierto? Otros colocarán una tranca, otros colocarán una cerradura más robusta, otros simplemente colocarán una piedra. Todos, independientemente del dispositivo que utilicemos para asegurar la puerta, estamos cumpliendo con la política de asegurar la puerta. Sin embargo, nuestro contexto y nuestro acceso a recursos hace que varíe la forma en la que se realiza esa actividad. Entonces, cuando una firma auditora viene, lo que va a hacer es identificar, bueno, vamos a revisar aspectos de organización de la seguridad de información. Para esto tenemos dos objetivos. El primer, control, asignación de responsabilidades para la seguridad de la información. Aquí es donde entra su trabajo y esto lo van a desarrollar en la tarea número 2, ya la vamos a ver. Ustedes van a interpretar a la luz de su experiencia dentro de las clases que han llevado hasta este momento, cómo es que yo puedo garantizar el cumplimiento de este control, que es lo que hacíamos en este punto de acá. La empresa auditora únicamente me va a decir, bueno, bajo el objetivo de dispositivos para la movilidad y teletrabajo, tengo el control de teletrabajo. ¿Cómo controla usted el teletrabajo? Entonces yo vengo y a través de la interpretación de esta norma defino, el teletrabajo está compuesto de VPN, contraseñas, asignación de equipos, controles de acceso, etcétera, etcétera. Entonces esta interpretación es lo que yo le voy a dar a la firma auditora y es sobre la cual ella va a ponderar para poder dar una cifra. Nosotros estamos muy acostumbrados a ¿con cuánto se aprueba una clase? 65. Exactamente. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo aquí es llevando un elemento cuantitativo. Por ejemplo, viendo esto de acá, recuerden que esto representa valores cuantitativos. Si saco menos de 65, quiere decir que yo estoy reprobando en ese dominio. Para poder asignar o tener garantizada la certificación, yo debo de aprobar con un valor arriba de 85. Con eso, es más, con 75 me asignan la certificación y me dan un periodo de un año para poder llegar a un 85-90%. Entonces, es la ponderación o llevar los elementos a un nivel cuantitativo para que me permita identificar a mí cuáles son mis debilidades
o cuál va a ser el punto de inicio sobre el cual yo debo de empezar a invertir mi dinero. Y eso es lo que deben de hacer con el proyecto. Ok, pero no me queda muy claro el punto 1 del proyecto que dice brindar una solución técnica para cada uno de los 114 controles. ¿Se refiere a los Es, subcontroles o...? sí, es la interpretación de la norma, es esto de acá. Ah, ok, ya, gracias. Ya lo vamos a ver en la tarea 2, porque para apoyarlos con el proyecto es que está la tarea 2. Para la tarea 2 es como una especie de entrega o de avance del proyecto. Ahorita, dentro de este contexto, lo importante es que ustedes sepan que primero deben de typear o pasar todos los contenidos del PDF a una hoja de Excel. ¿De acuerdo? Ahí ustedes van a asignar las ponderaciones para poder generar un gráfico de tela de araña para poder identificar tipo dashboard cuando se hace la auditoría, cuáles son los elementos de fortaleza y cuáles son los elementos de debilidad. ¿Por qué? Porque en la tarea 3 ustedes deben de hacer un sistema de gestión de seguridad informática genérico y se van a dar cuenta de que es bien difícil saber por dónde vamos a empezar. Entonces, el resultado de su línea base o de su auditoría o de su evaluación del sistema inicial que le va a dar como resultado esta gráfica, les va a permitir a ustedes saber por dónde iniciar la estrategia para fortalecer su sistema de gestión de seguridad. No sé si me doy a entender. Sí, gracias. Bueno, sin pena, no se preocupen. Aquí estamos aprendiendo todos. Bueno, no sé si tienen alguna otra duda con el proyecto. Lo de los subcontroles y lo que tiene que ver con soluciones técnicas lo vemos en la tarea 2. Voy a volver a tocar ese tema en la tarea 2. Bueno, la tarea 1. Esa es la que debían de subir hoy antes de medianoche, que es elaborar un reporte de investigación sobre los estándares de seguridad ISO 27000, COVID e ITIL. La idea de esto era identificar diferencias, generalidades, fortalezas y debilidades de cada uno de ellos. Se habrán dado cuenta de que tanto COVID como ITIL implementan el ISO 27000. Sin embargo, COVID habla de gobernanza tecnológica e ITIL está más centrada a resolución de eventos. Esto nos lleva al hecho de que COVID es más implementado por instituciones financieras, mientras que ITIL es más utilizado por instituciones de servicio, por ejemplo, los call centers. E ISO es una normativa general utilizada por casi toda la industria. Entonces aquí es un simple reporte de investigación. Con la tarea 2, aquí sí seguimos hablando del proyecto. A través de un proceso de interpretación de norma, elabore una lista de procesos que permitan la evaluación de cada uno de los controles descritos en el estándar ISO 27002. Esa es la tarea 2. ¿En qué consiste la tarea 2? Yo voy a agarrar, o ustedes van a tomar cada uno de estos controles y van a hacer lo mismito que yo hice aquí abajo. Teletrabajo. ¿Cómo puedo evaluar teletrabajo? Entonces definen una normativa técnica. Hay que ver que no todos los controles se prestan para normativa técnica o para implementación técnica. Algunos requieren más de elementos de carácter administrativo. Por ejemplo, asignación de responsabilidades para la seguridad de la información. ¿Cómo podrían comprobar ustedes que ese control se cumple dentro de una empresa? ¿Qué harían para poder identificar que ese control se cumple dentro de la empresa? En teoría, cada puesto ya tiene definidas sus funciones, ¿o no? Exacto, bueno, sí. ¿Y cómo comprobaría usted que cada puesto tiene definidas sus funciones?
Con el contrato, no sé. Bueno, es una idea, pedir documentación, ¿cierto? Tendría que haber un documento por escrito que definiese cada uno de los roles. ¿Me doy a entender? Entonces, usted me dice contrato, entonces aquí tendríamos que pedir contratos. O pedir, y aparte del contrato, pedir una descripción de puestos. Entonces ya vemos cómo nosotros interpretamos este control. Y bajo la interpretación de ese control, yo tengo dos subcontroles. Me doy a entender que es lo mismo que hicimos aquí abajo, para poder evaluar este control de aquí arriba. Esta es una herramienta bastante completa y bastante potente. Y esto les va a servir a ustedes prácticamente para toda su vida, porque los va a orientar hacia la estandarización de ISO 27002. Hay que ver que hubo una actualización en 2015 que no fue tan bienvenida, por lo tanto la mayoría de gente sigue utilizando 2013. Y para este año, se tardaron 5 años en sacar la siguiente. Este año se lanzó la nueva normativa 2020, pero siguen teniendo en cuenta muchos de los controles, muchos de los objetivos y muchos de los dominios que se establecen en la normativa 2013. Entonces, por eso estamos trabajando con la normativa 2013. Esa sería la tarea número 2. No sé si con esto ayudo a disipar un poquito las dudas del proyecto y queda claro que la tarea 2 es como un avance o un entregable del proyecto en sí. Sí. Muy bien. Ingeniero, ¿y todos los controles tendrían, digamos, subcontroles o solo los que fueran necesarios? Solo los que fueran necesarios en este caso. La verdad es que no deberían de tenerlo, porque muchas veces lo que se requiere es, como decía Jessica, solicitar un contrato o solicitar la descripción de los puestos, que son elementos de carácter administrativo, pero muy necesarios para poder garantizar el cumplimiento de la normativa de ISO 27002 dentro de una empresa. No todos los controles van a tener subcontroles técnicos, algunos van a ser de carácter administrativo, pero sí deben de tratar de encontrar qué se acopla a cada uno de ellos. No lo voy a presionar tanto para que me den subcontroles de todo, pero traten de hacerlo más por ustedes que por cumplir el objetivo de satisfacer mi demanda. Recuerden que al final lo importante de la clase es lo que ustedes se llevan, ¿de acuerdo? Y lo que aprenden dentro de la clase. Entonces traté de diseñar la clase para que ustedes logren el mayor provecho de ella. Ingeniero, una consulta. Entonces, para Dígame. la tarea número 2, no tendríamos que subir un reporte, sino un archivo de Excel. Exactamente, para la tarea número 2, ustedes lo que harían, o me tendrían que subir, es la hoja de Excel con todos los dominios, los objetivos y los controles, y los subcontroles. Ahí yo les podría pedir que por favor utilicen algún código de colores para poder identificar cada uno de ellos y tener una noción, sin las ponderaciones. Las ponderaciones y gráficos quedan para el proyecto. Ok. ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, vamos a la tarea número 3. La tarea 3 consiste en elaborar un plan genérico de contingencia y continuidad del negocio para un departamento de tecnologías de información. Aquí lo pido genérico porque la idea es recoger todas las buenas prácticas y las estrategias que ustedes quieran o puedan implementar en función de
los documentos a los cuales tienen acceso y sobre los cuales van a investigar. En otras palabras ustedes ya saben que una normativa de seguridad tiene 14 dominios, 35 objetivos y 114 controles. ¿Cómo implementan eso dentro de políticas de seguridad? De manera genérica. ¿Cómo elaboran ustedes un documento que puedan implementar en una empresa cuando ustedes empiecen a trabajar dentro de esa empresa? ¿De acuerdo? ¿Se refiere algo así como lineamiento base de seguridad o algo así que tendría una empresa? Así es, pero alineados a los estándares ISO 27002. Ah, ok. Hay varios ejemplos, creo que les subí 2 ejemplos del plan genérico de contingencias o un ejemplo de un plan genérico de contingencias dentro de la plataforma para que lo miren y se orienten respecto a qué es lo que debe de contener. La idea con esto es que ustedes ya tengan un documento del cual puedan hacer uso cuando ustedes vayan a trabajar. Recuerden que el trabajo de auditor podría decirse que es contar costillas. Sin embargo, el de un ingeniero en sistemas es tratar de garantizar la seguridad de las instalaciones, la seguridad del sistema en sí. Entonces, en esta clase ustedes entran como ingenieros en sistemas. Ya en auditoría ya se ponen del otro lado para poder evaluar el cumplimiento de todas las implementaciones que ustedes hacen en esta clase. Entonces, en eso consistiría la tarea número 3. Y ahora vamos a las actividades. En las actividades se les pide que ingresen a una página y hagan el análisis de una herramienta y cómo esta herramienta es utilizada para la implementación de un sistema de gestión de seguridad informática. Ya esto tiene que ver con integrar lo que vieron al elaborar la hoja de Excel y al momento de elaborar el plan de contingencias. Perdón. El plan de contingencias. Entonces, si ustedes identifican la página, hay una herramienta que se llama ISO 27000 Toolkit. Ya esta es como la sistematización de todo el proceso de auditoría o para establecer controles de seguridad. Entonces deben de revisar la página. Ustedes revisan la página, definen, pueden instalar el programa, pueden identificar el programa. Entonces, como actividad deben de hacer un reporte sobre esto. Si se fijan, aquí ya da ciertas herramientas, políticas de seguridad de la información del modelo, procedimientos y directrices y documentos de apoyo. Pueden descargar la herramienta que es open source. La última actualización fue hecha en diciembre del 2019. Es una herramienta bastante útil, déjenme decirles. Ya esto es una vez que ustedes comprendan el funcionamiento de los dominios, controles y objetivos y entiendan lo que es un sistema de gestión de seguridad de la información, pues ya el próximo trabajo que puedan hacer no lo harían a pie, sino que lo harían a través del uso de esta herramienta. Y en eso consistiría la actividad número 3. Y eso serían las actividades, tareas y proyectos para el segundo parcial. No sé si tienen alguna duda o consulta a este punto. No, yo no. ¿Los demás? Ni yo, ingeniero, todo claro. ¿Todo bien? ¿Todo azul? Bueno, ya saben, cualquier cosa pueden escribirme al correo, enviar un mensaje por WhatsApp
privado o enviarlo al grupo para si consideran que es un aporte para todos, y estamos para apoyarlos. Yo sé que de repente pueden tener o pueden ver mucha carga. Ya presentaron su queja los compañeros de la mañana, pero recuerden que cambiamos de periodo semestral a trimestral, de trimestral a corto, de corto a intensivo y de intensivo a virtual. Entonces he tratado de reducir los contenidos al máximo posible para que ustedes por lo menos se lleven una pincelada del mundo de la seguridad informática. Si lo analizamos, en realidad la clase se divide en 3 áreas. Ethical hacking, que sería lo que hicieron en el primer parcial. Buenas prácticas o estándares, que es lo que vemos ahorita en el segundo. Y seguridad en redes, que es lo que se ve en el tercer parcial. Entonces, solo es de que le echen ganas, se organicen y se planifiquen con su tiempo para poder salir adelante con las tareas. En función de la presentación del proyecto, sigue manejándose el mismo formato de la presentación del primer proyecto, a diferencia de que aquí no va a haber laboratorio, porque todo se incluye dentro del informe. Entonces solamente sería el informe, la hoja de Excel y el video demostrativo. Recuerden que en el video yo necesito ver que son ustedes los que interactúan. Entonces, para no perder puntos, no solamente graben la pantalla de su computadora, y si van a grabar la pantalla de su computadora, traten de que aparezca en alguna ventana su rostro y saber y que pueda identificar que ustedes están manipulando el sistema en tiempo real. El escuchar el teclado, el que digan voy a escribir la clase de seguridad informática es la clase más entretenida del mundo, y ver que lo typean en la pantalla. Necesito ver y garantizar que son ustedes quienes están adquiriendo las competencias para cada una de las actividades que se desarrollan. ¿De acuerdo? Ingeniero. Dígame, Alfredo. En cuanto a las ponderaciones, cuando estemos grabando el video, ¿vamos a ir durante el video poniendo las ponderaciones o de un solo? Ya lo vamos a tener lleno. No, pueden hacer las corridas. En el video únicamente harían un ejemplo de cómo se va modificando la gráfica para saber que es en tiempo real. Entonces ustedes pueden fijar una ponderación o algún grupo de ponderaciones, por ejemplo, de subcontroles, a ver cómo esos subcontroles afectan la gráfica. Necesito ver la funcionalidad. En los videos lo que necesito es ver la funcionalidad, y que son ustedes quienes manipulan el sistema. Ya luego yo haré mis propias prácticas cuando reciba los archivos. Listo. Entonces podemos tener llenas las ponderaciones y en el video solo, digamos, cambiar valores, como por ejemplo de algunos controles para ver si se modifica la gráfica. Exactamente. Gracias. Ingeniero, y en la actividad, ustedes que nos tocaría entregar un reporte, pero sería, digamos, de cómo utilizar la herramienta o la información que nos ofrece la página, o cómo, más o menos. Sería prácticamente un poquito de todo, porque la página es bien completa. En la página ustedes van a encontrar tanto información como los elementos de la herramienta. Entonces, no puede despegar una cosa de la otra. Sería bien complicado explicar la herramienta sin explicar los contenidos de la página. Ok. Entonces, por ejemplo, aquí, bueno, si entran a la página van a ver visión general del ISMS, que son las siglas en español para el Sistema de Gestión de Seguridad Informática. En materiales introductorios, por ejemplo, le hablan del diagrama de flujo de procesos, los resúmenes de implementación, los diagramas de flujo de información,
los análisis, la lista de estándares, preguntas frecuentes, una guía de gobierno e implementación de los sistemas de gestión, estimadores de proyectos, planes de implementación, rastreador de implementación. ¿Por qué? Porque un sistema de gestión de seguridad de la información tiene que ver mucho con administración de proyectos. Porque recuerden que ustedes, si bien es un juego del gato y el ratón, deben de brindar resultados cuando se implementa un sistema de gestión de seguridad. Entonces, por eso le digo que las herramientas no deben de ir desligadas de los conceptos que nos brinda la página. Prácticamente es un análisis de todo y como complemento lo que es un sistema de gestión de seguridad, sistema de gestión de seguridad informática. Ok, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda o terminamos por hoy? Bueno, muchachos, si no tienen más dudas, con esto concluiríamos la sesión del día de hoy. Cualquier cosa, ya sabe, estamos a la orden. Yo pretendo grabar un video resumen como el que le subí del primer parcial. De repente no tan cercano al examen, para poderlos apoyar en caso de que tengan o lo requieran en alguna área particular. Pueden contactarse a través del grupo que creamos por WhatsApp, pueden enviarme un mensaje en WhatsApp privado, enviar al correo electrónico y estaremos disponibles para poder atender sus consultas. Muchas gracias por haberse reunido conmigo el día de hoy y estamos en contacto, ¿de acuerdo? Gracias, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Listo. Feliz noche a todos. Gracias, Buenas noches.